hacer seguimiento desde ahí. Muy bien, ¿qué será una obligación? A ver, empezaremos hablando, recordando desde ahí. Una obligación es un vínculo jurídico, decíamos, por el cual el acreedor puede obligar a otra denominada el deudor el cumplimiento de una prestación positiva o negativa, ¿verdad? Esa es una obligación. No debemos olvidar nunca eso, ¿no? Pues el concepto de obligación como tal. Ahora, cuando hablamos de obligación, ¿no? Esta implica una, no necesariamente una acción, pero, eh, por ejemplo, tenemos obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Tres tipos de obligaciones. Ahora, en este caso, cuando hablamos de obligaciones, propter, propter, rem, ¿qué quiere decir? Para negocio, algunos dicen también junto a la cosa, es decir, para que me entiendan en términos sencillos, hay una obligación principal, ¿no? Hay una obligación principal, por ejemplo, si alguien paga un precio por la transferencia de un lote de terreno, ¿cuál es la obligación del vendedor? ¿Cuál será la obligación del vendedor en el caso de que alguien le haya pagado el precio? O supongamos que haya hecho una compra y venta, ¿no? Perdón, una compra a plazos, ¿no? A plazos. Es decir, que ha ido pagando mensualmente o semestralmente cuotas, ¿no? Por la adquisición del lote de terreno. Termina de pagar, ¿cuál es la obligación del vendedor? Todos andan muy calladitos, ¿sabes? El día de hoy, ¿no? A ver, Jocelyn, ¿cuál será la obligación del vendedor? Jocelyn, no, nada. ¿Alguien me puede decir cuál será la obligación del vendedor? Doctor, buen día. Tal vez hacer la entrega de la propiedad de manera total, ¿no? Porque si ha recibido el dinero, entonces solamente le toca entregar la propiedad. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Oscar. No simplemente Doctor, tiene la obligación de entregar la cosa como tal. A ver, sí, alguien estaba queriendo participar. Adelante, por favor, doctor, buenos días. Sí, Juan Ángel. Cuando Juan sería Ángel. transferir, ya una vez que ya ha cancelado, entonces sería transferir el derecho propietario a la persona, ¿no? Muy bien, excelente. Muy bien, gracias, Juan Ángel. Gracias, Oscar. Efectivamente, estas son las obligaciones establecidas en el artículo 610 del Código Civil. Dice, el vendedor tiene la obligación de transferir el derecho propietario y además entregar la posesión de la cosa que ha transferido, ¿no? Entonces, ambos tienen razón. Efectivamente, esta es la obligación del vendedor. Ahora, esta persona que era propietaria de ese bien inmueble, ¿tenía alguna obligación? Sabemos que el artículo 105 del Código Civil dice, la propiedad es el poder jurídico por el cual el titular puede usar, gozar y disponer de la cosa, ¿no? Con el único requisito de que en el ejercicio de este derecho, ¿no? No lo haga contrario al interés colectivo. Ese es el único requisito. Además dice también de cumplir ¿qué? Obligaciones propias de el inmueble. Entonces, un propietario, ¿qué tipo de obligaciones podría tener? Doctor, Sí, Juan eh, Ángel. según tengo entendido, todo derecho, Ujú. eh, derecho que tengamos, tiene una obligación. En este caso, como propietario, por ende, en derecho real, pues tiene la obligación, ¿no? Tema de impuestos, tema de, bueno, sí, el tema de impuestos, lo que tiene que ver referente al Estado, ¿no? Ujú. Con su derecho real. Muy bien. Efectivamente, usted lo ha comprendido muy bien.
Y es verdad, el ejercicio del derecho, ¿no? Conlleva también otras obligaciones que efectivamente son accesorias. Esa es la característica principal. O sea, hay una obligación principal, pero hay otra obligación que es accesoria. En este caso, como dice su compañero, no. Si bien es propietario, pero tiene la obligación de pagar impuestos. No solamente pagar impuestos, tiene otras obligaciones accesorias. Por ejemplo, contribuir con el aseo urbano, porque ¿se acuerdan? Si ustedes revisan la factura de consumo de energía eléctrica, ahí dice descuento por aseo urbano. No, creo que es 3 o 4 bolivianos, no recuerdo, pero es un monto que eh, no solamente por el hecho de ser propietario, sino también por el hecho de tener, de poder consumir esta energía eléctrica, bueno, tenemos la obligación de contribuir, ¿no? Al Estado para el mantenimiento de este servicio. Si no, ¿quién pagaría pues el alumbrado público por las noches? Lo pagamos nosotros mismos a través de nuestra contribución. Entonces, esa es una obligación propterén, ¿no? Vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo que no solamente son ellos, ¿no? Son, por ejemplo, las contribuciones que realizan los propietarios para el mantenimiento de espacios comunes, decía, después de muros medianeros, incluso el usufructo termina siendo una obligación propterén. Vamos a ver por qué sería una obligación propterén. Pero vayamos a definir lo que es una obligación propterén como tal, ¿no? La obligación propterén va junto a la cosa, ¿no? O sea, junto a la cosa. También son llamadas obligaciones reales o obligaciones ambulatorias, ¿ya? La obligación que sigue a la propiedad del bien independientemente de quién sea titular. A ver, en el caso de la compra y venta, yo le vendo mi propiedad, en este caso, a nuestra compañera Rocío, ¿no? Yo le vendo mi propiedad a Rocío, ¿ya? Pero ¿será que, si bien yo me voy a liberar de la obligación de pagar los impuestos anuales a la propiedad inmueble, va a dejar de existir esa obligación? No, la obligación se transmite a la nueva propietaria. Por eso dice la obligación que sigue a la propiedad ¿no? A la propiedad, independientemente quién sea el titular, ¿no? Rocío ahora estará obligada a pagar los impuestos, la tasa del aseo urbano, etcétera. Y si de pronto vive en una propiedad horizontal, ¿no? Tendrá que hacer las contribuciones para el mantenimiento de espacios comunes, etcétera, etcétera. Y si Rocío dice un buen día, decide transferir su propiedad, también el nuevo propietario, ¿no? De tal manera que las obligaciones se van transmitiendo de persona en persona, ¿no? Entonces, la obligación propterén es una relación, ¿no? Que tiene por objeto una prestación de dar, hacer o no hacer, con la particularidad de que la calidad del deudor o acreedor está ligada no a una persona en particular, sino está ligada a la relación. Por eso se dice por ahí que es, la obligación propterén podría denominarse, ¿no? En una obligación intermedia. No es una obligación real, o sea, no es propiamente una obligación real, ¿no? Pero tampoco es una obligación absolutamente personal, sino que la teoría dice está al medio, ¿no? Más o menos estaría al medio. Por eso es ambulatoria. Hay momentos en que viene siendo una obligación real y hay momentos en que viene siendo una obligación personal. Por eso algunos dicen, más bien es una relación, perdón, una obligación intermedia, ambulatoria, que va de aquí a allá, ¿no? Que no interesa a quién sea. En cambio, en las obligaciones reales, bueno, pues hay una relación entre el acreedor y el deudor, ¿no? Ahí no hay algo intermedio.
En cambio, en las obligaciones propteren, que son obligaciones adicionales, secundarias o accesorias a la obligación principal, ¿no? Entonces, por eso es que se la denomina de esa manera, ¿no? Como obligaciones ambulatorias. Ahora, también decimos, bueno, vamos a ir a la definición, ¿no? ¿Qué nos dice Charles Aubry? Que junto con Charles Shaw sostienen que las obligaciones propter son aquellas obligaciones que surgen a causa de tener sobre una cosa un derecho real. Es decir, yo no tendría la obligación de contribuir al Estado eh, si es que no tengo una propiedad, ¿no? No tendría la obligación de contribuir, por ejemplo, antes existía, si ustedes le preguntan a sus abuelos, ¿no? A sus abuelos, incluso se pagaba por caminar por las calles, ¿no? Si tú entrabas a la ciudad o transitabas por determinadas calles, entonces tenías que pagar un centaje. Yo encontré dentro de los archivos de mi abuelo, ¿no? Contribución peatonal. Y era así, lamentablemente, en aquel tiempo, por eso ustedes van a escuchar algunas leyendas, o para ustedes podría parecer leyenda, incluso no se podía ingresar a la Plaza Murillo, ¿no? Había muchas limitaciones, sobre todo para los pueblos indígenas, para la gente proveniente de los pueblos indígenas. Entonces, habían estas tasas, ¿no? De contribución para poder mejorar, para poder sostener al Estado. En la actualidad tenemos varias fuentes por las cuales el Estado se sostiene. En aquel entonces, pues obviamente no había hidrocarburos, no había otro tipo de ingresos, ¿no? En la actualidad el Estado tiene una diversidad de fuentes de ingresos. Sin embargo, en aquel entonces, y por eso es que la ciudadanía, ¿no? Terminaba aportando para el sostenimiento del erario nacional. Y bueno, en realidad la clase trabajadora, la clase campesina terminaba sosteniendo a un Estado, ¿no? A la burguesía, porque ellos no generaban. Y bueno, por eso hay mucha gente que dice, prefiero no tener una propiedad y así no me veré forzado a contribuir, porque las contribuciones eran realmente excesivas. En la actualidad uno establece el precio de su inmueble, dice, mi propiedad va a costar 50.000 bolivianos, listo, y eso contribuyes el 3%, ¿no? O el 13% en el caso de en el caso de las transferencias, el 3%, ¿no? Y así se va estableciendo determinados montos, pero en aquel entonces, no, ¿no? Tener una propiedad a veces resultaba tan, tan complicado que uno prefería ser esclavo y así no tenía la obligación de contribuir, ¿no? Ustedes van a leer la historia. Em, Ahí es bueno revisar, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Quiénes somos para saber hacia dónde vamos a ir. Entonces, pero en la actualidad, esto es simplemente a manera de graficar, ¿no? Lo que viene siendo una obligación propter. Son esas obligaciones que existen por el hecho de tener algún otro derecho, ¿no? En este caso, una propiedad, ¿ya? Eso es lo que nos dice Aubry, ¿no? Son aquellas obligaciones que surgen a causa de tener una cosa o un derecho real. Si yo no tuviera de pronto una propiedad, obviamente no tendría también la obligación de pagar impuestos, ¿no? Por su parte, Alberto Bougres dice que la obligación o que en la obligación propterem hay dos sujetos, ¿no? Uno que es el acreedor y otro que es el deudor. Y en este caso, y hay un plan de prestación, una conducta del solvens para dar satisfacción al interés de la sapiens, que sería el acreedor, y en fin, una responsabilidad patrimonial del obligado.
¿Por qué se denominan obligaciones propter o algunos dicen ob rem, ¿no? O reales? Son aquellas que nacen y se transmiten de persona en persona, que se encuentran en que tienen una relación con la cosa, ¿no? Con la cosa. Nosotros, cuando habíamos visto lo que es derechos reales, decíamos que es esa relación que tiene el titular con la cosa, ¿no? Es decir, si tú tienes una propiedad, no, para ser considerado titular de esa propiedad, tienes que tener registrado el derecho ante la Oficina de Derechos Reales, ¿no? Que es la oficina pública que justamente registra el derecho propietario de las personas. Entonces, ahí hay una relación. Si no existiera este documento por el cual se establece que tú eres propietario, no existiría una relación. Entonces, dicen que la obligación propter nace precisamente, ¿no? A consecuencia de tener este derecho. La obligación, además, propter nace de tal modo con sujetos perfectamente determinados, pero estos pueden ambular, es decir, hay un momento en el cual se da la transferencia, ¿verdad? Juan Ángel transmite su propiedad a, diremos, a Abigail, ¿no? ¿Listo? En ese momento el obligado viene siendo Abigail o la obligada viene siendo Abigail. Está determinado el sujeto pasivo de la obligación, ¿no? Pero Abigail también posteriormente decide transferir a su amiga Sandra, por decir. Entonces, por eso es que se denominan ambulatorias, ¿no? Van de persona en persona, ¿ya? Alcina Atienza describe que la característica de este tipo de obligaciones es que eh, la obligación viaja con la cosa, ¿no? Viaja con la cosa, es decir, esta es la cosa, se transmite a otra persona, se transmite a otra persona y se transmite, ¿no? Puede ir de generación en generación, de persona en persona. Entonces, la obligación va transmitiéndose también junto con la obligación principal, ¿no? La obligación perdón, eh, propter rem es una categoría legal, ¿no? Y cesada. El propietario o poseedor es sujeto de deberes, está obligado a cumplir con la obligación, ¿no? Mientras se encuentre en posesión de la cosa, ¿no? Mientras se encuentra en posesión de la cosa. Y quien quiera que suceda, viene a resultar el obligado sin que promedie ningún acuerdo que determine la sucesión. Es decir, esto significa que eh, la persona que vaya a ocupar el lugar del propietario o el lugar del poseedor o cualquiera que tenga eh, bajo su poder este derecho o ejercite un determinado derecho, porque no simplemente se da en el caso de las propiedades, también se da en el caso del usufructo. A ver, em, eh, ¿qué es el usufructo? Es la servidumbre que tiene una determinada, puede tener una determinada persona, ¿no? Sobre un determinado bien que no le pertenece, ¿no? A ver, por ejemplo, yo tengo, ¿no? Mi propiedad. Ahora lo voy a graficar aquí un poquito para que me entiendan. Este es el fondo, este es el fondo sirviente, ¿no? Fondo sirviente, así vamos a ponerle. Esta es la vía pública. La vía pública y esta propiedad que no tiene acceso, pues, ¿no? A ver, ahí está. Este es el fondo sirviente, ¿no? Esta es la vía pública. Pero esta propiedad que queda al interior no tiene la posibilidad de acceder a la vía pública porque por este lado es otra propiedad, a este lado es otra propiedad y a este lado viene siendo otra propiedad.
Entonces, la única posibilidad que tiene el titular de esta propiedad para poder acceder hacia la vía pública es por este espacio. A esto se llama servidumbre, ¿no? Este es el fondo dominante y esta es la servidumbre. Entonces, si bien no tiene derecho propietario, pero sí tiene este paso, ¿no? El derecho de paso hacia a la, a la vía pública. Entonces, ¿qué ocurre? Si este señor, ¿no? El propietario del fondo sirviente transmite su propiedad a otra persona, es decir, que lo vende, la persona que compra no podría negar este derecho, ¿no? De decir, ¿sabe qué? Yo he comprado mi propiedad desde esta parte. Todo esto me pertenece. Lo voy a cesar y usted verá si vuela, si, no sé, se compra un dron y empieza a subir arriba y salir hacia la calle. No podría decir eso, porque la obligación, como dice, ¿no? La doctrina, la obligación sigue, o lo principal, perdón, lo accesorio sigue a lo principal, ¿no? ¿Cuál es lo principal? Esto es lo principal, ¿no? Y lo accesorio, este tenía una servidumbre, ¿no? Una limitación. Entonces, esto va a seguir al nuevo propietario. Y así puede ir pasando, no sé, 20, 30 propietarios. Igual, ¿no? Van a tener la obligación en relación con el fondo dominante de permitirles el paso de servidumbre, ¿no? Entonces, esa es una obligación propterén. No interesa quién eh, es la persona que sea titular, sino lo que interesa en este caso viene siendo que se cumpla con la obligación, ¿no? No es el derecho real o la relación de poder sobre un objeto lo que por sí da nacimiento a una obligación propterem. Es preciso, dice, además que exista una causa generadora de esta última, al igual que sucede con las restantes obligaciones, ¿no? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes puedan tener una mejor idea de lo que es una obligación propterem, ¿no? Por ejemplo, tenemos la obligación de contribuir los gastos de mantenimiento de muro medianero. ¿Qué es el muro medianero? El muro medianero sería, si es que, bueno, hay algunas propiedades tan antiguas, sobre todo en la ciudad de La Paz, que simplemente tienen un muro. Este es el fondo sirviente, ¿no? Y este es el fondo dominante. Pero aquí tienen un muro medianero, ¿no? Puede ser una pendiente, como ocurre, digamos, en nuestra accidentada topografía en la ciudad de La Paz, en donde de pronto puede ser que esta construcción provenga de hace varios años y lamentablemente los expropietarios no hayan elevado un muro pensando que, bueno, no va a existir problema porque tal vez eran entre padre e hijo o entre hermanos y decían entre hermanos no nos vamos a pelear, vamos a construir este muro y que sobre este muro de pronto, o este muro es el que permite, ¿no? O el que divide ambas propiedades. Entonces, ninguno podría decir es tu muro, por lo tanto hace el mantenimiento, sino que pertenece a ambos, porque puede estar elevado, sobre todo en los muros de contención en la ciudad de La Paz por la topografía accidentada, hay muchos muros de contención, ¿no? Entonces, si no existieran estos muros de contención, prácticamente colapsaría muchas viviendas. Entonces, el mantenimiento de estos muros que se denominan medianeros, ¿no? Corresponde a ambos propietarios. Después tenemos una obligación propterem también decía el pago de los servicios públicos. El pago de los servicios públicos. Ahí interesa quién es el propietario. ¿Le interesará al Estado quién es el propietario? No, no le interesa. La cuestión es que alguien pague por el consumo de ese servicio, ¿no? Por ese servicio público. En el caso del agua potable, por ejemplo, ¿no? Hay que pagar mensualmente un determinado monto.
En el caso de la energía eléctrica igual, en el caso de, a ver, diremos, del gas domiciliario, no le interesa tanto al Estado, ¿no? Que pague Pedro, que pague Juan, o que pague Andrea, o que pague Paola, no. Lo que le interesa al Estado es que alguien cumpla con esa obligación. Entonces, ahí hablamos también de una obligación, ¿no? Que es accesoria a la obligación o al derecho principal, ¿no? Es una carga adicional que tiene el propietario, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, la obligación de contribuir en la conservación o reparación y las mejoras necesarias de la cosa común. Ustedes saben perfectamente que, sobre todo en la propiedad horizontal, se da pues la figura de lo que es la cosa común, ¿no? La cosa común. En este caso hablamos, a ver, a ver si alguien me puede dar un ejemplo de cosa común, sobre todo en la propiedad horizontal, que es aquello que le pertenece a todos. Doctor, puede ser, por ejemplo, bueno, paso común suelen decir a los pasillos, las gradas, por ejemplo, ¿no? La misma salida también. El ascensor, ¿verdad? Haces, El ascensor, las gradas, el terreno como tal, incluso puede pertenecer al conjunto de los propietarios. Entonces, como comprenderán, el hecho de tener, bueno, de tener espacios comunes, ¿no? Implica a todos los propietarios, a todos los titulares del derecho a contribuir en su conservación y mejora, ¿no? Independientemente, por decir, Juan Ángel, usted viaja de pronto mucho al interior y viene, va esporádicamente a su departamento. ¿Eso lo liberará del mantenimiento del espacio común? No, ¿verdad? Igual tiene que contribuir por el mero hecho de tener ese derecho real. Entonces es así, ¿no? Tenemos la obligación de contribuir a la conservación, la reparación y las mejoras necesarias, porque tal vez yo tengo bueno, eran estudiantes mías, hoy en día son ya profesionales, sin embargo, ellas habían comprado un terreno por el lado de Irpavi y resulta que se ha construido un complejo habitacional, pero está en una ladera, o sea, es decir, no es en Irpavi como tal, ¿no? Es ya saliendo prácticamente de ahí. Ustedes han debido ver estas edificaciones nuevas, ¿no? En donde, por ejemplo, las calles son todavía de tierra, y algunos espacios, ¿no? Que si bien la empresa que ha construido, de pronto les ha entregado los departamentos, pero había que hacer varias mejoras. Entonces ella me decía, pero pucha, nos está saliendo muy caro, ¿no? No es como nos lo han pintado, decían ellas, porque les han dicho, les vamos a entregar este departamento. Sí les han entregado el departamento cómodo, es cierto, pero ya de pronto se requiere para de pronto el acceso al mismo condominio, ¿no? El levantamiento de ciertos promontorios de tierra, de pronto hacer algunos otros movimientos y, y ahí todos los propietarios tienen que contribuir. A esto se llama mejora necesaria, ¿no? Ahora puede ser que, sobre todo aquí en la ciudad del Alto, ¿no? Puede ser una propiedad, ¿no? Una propiedad horizontal en donde no dé al sol, ¿no? Porque hay construcciones que no dan y estas por fuera se ven bonitas, pero son tan frías que muchas veces uno dice, pucha, no, que no es posible vivir, es una heladera, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Los propietarios pueden ponerse de acuerdo y ponerle, ¿no? un solario de tal manera que pueda mejorar su condición, ¿no? Pueda mejorar la habitabilidad
el confort de esa propiedad. Entonces, estas son mejoras necesarias que van a contribuir, pues reitero, en la mejora de la calidad de vida. Entonces, ahí las obligaciones eh, deben ser realizadas por el conjunto de los propietarios. Después tenemos tenemos que pagar también las expensas comunes y primas, por ejemplo. En la propiedad horizontal tenemos la obligación de contribuir periódicamente al pago de los sueldos del portero, no sé, del encargado o del administrador, ¿no? Que es una obligación adicional, ¿no? A la principal. La principal, esta obligación, fíjense, miren, hay una obligación de pagar impuestos al Estado, pero adicionalmente de tener que pagar impuestos al Estado, tienes otras obligaciones, ¿no? Por el hecho de ser propietario, por ejemplo, de contribuir mensualmente al pago del salario del administrador, del portero, ¿no? De tener que pagar el mantenimiento de pasillos, del ascensor, porque sobre todo el ascensor, ¿no? Y los espacios comunes pueden deteriorarse por el transcurso del tiempo, o vaya a saber por cualquier otra situación, ¿no? Por efecto de tal vez de alguna explosión, se ha deteriorado parte de la grada, entonces hay que hacer nuevamente el mantenimiento. Entonces, son expensas comunes, primas, que hay que eh, justamente cubrir incluso en algunos edificios tienen los seguros. El edificio tiene seguro. Entonces, eh, pero como tiene seguro, entonces todos los propietarios tienen que contribuir, ¿no? Aportar, ¿no? Una determinada cantidad para cubrir el seguro. Esto en el hipotético caso de que el edificio pueda colapsar o pueda, no sé, de pronto tener alguna dificultad. Entonces, si está asegurado el edificio, también posteriormente los propietarios van a poder recuperar, ¿no? Su patrimonio. Después tenemos las tasas provenientes de impuestos, contribuciones sobre el inmueble o por otras que hayan sido determinadas por la ley, ¿no? Generalmente estas obligaciones son periódicas, ¿no? Se dice periódicas porque son determinadas por espacios de tiempo, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos de obligaciones propter, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la obligación propter? La estructura sería o está establecida de la siguiente manera. Hay un sujeto pasivo, ¿no? El sujeto pasivo es el titular del derecho, ¿ya? La persona que tiene el derecho propietario puede ser también el usufructuario, el copropietario o ya. Entonces, estos vendrían a ser los sujetos pasivos de la obligación propter, ¿no? Ahí no está diciendo que la obligación es de Juan Ángel, no, dice del propietario, del usufructuario, del titular de una unidad funcional, etcétera, ¿no? Del que tiene el derecho o ejerce el derecho, ¿no? Entonces, independientemente de quién sea el titular, si se transmite también se va transmitiendo la obligación, entonces el otro que venga también será el sujeto pasivo, ¿no? ¿Y quién será el sujeto activo? A ver, la pregunta para todos. Si decimos que el sujeto pasivo es el titular del derecho, si decimos que el titular es el sujeto de la obligación o es el sujeto pasivo, ¿y quién será entonces el sujeto activo? A ver, estimados compañeros, ¿quién vendría a ser el sujeto pasivo? Perdón, el sujeto activo. Señorita Edith, Irene, a ver,
Dígame usted. Usted últimamente ya no participa, no interviene en clases, ¿no? Pero a ver, dígame, ¿quién sería el sujeto activo? Irene, Doctor, sí, perdón. estaba Mm, durmiendo usted, ¿no? No, doctor, estoy con lo de la feria científica. Hoy tenemos que entregar, eso estaba haciendo. Ah, bueno, No me bueno, escuché bien, doctor, por Estaba favor. durmiendo. ya. Eh, Estábamos hablando de que el sujeto pasivo de una obligación propteren es el titular del derecho, ¿no? El usufructuario o aquel que tenga un derecho, ¿no? ¿Y quién sería el sujeto activo? Esa es la pregunta. Irene, o cualquiera de los compañeros, compañeras, a ver, como siempre vamos a ir apuntando también la participación. Juan Ángel ya lo tengo anotado. ¿Alguien? Doctor, Sí, adelante, Juan Ángel. sí, doctor. Bueno, estoy con el texto, pero bueno, Mm, es que también me pone un poquito de duda. Si dice, no, para Francisco, dice, ¿no? Para Francisco, nada más. Eh, es todo aquel que, para exigir el cumplimiento de la prestación. Si en este caso, en una propiedad horizontal, ujú. eh, sería en este caso el sujeto activo, no sé, perdón, mi ignorancia, la comunidad en sí. Ujú. Tienes toda la razón. No. Francisco Gil, como tú, perdón, Francisco Hernández Gil, no, como bien tú dices, dice, el sujeto activo es todo aquel que está legitimado, ¿no? ¿Qué es la legitimación? A ver, empezaremos por ahí. ¿Qué es la legitimación? O sea, el que, ¿Alguien? La persona Ángel, adelante. ¿Qué es la legitimación? eh, daré la oportunidad a mis compañeros. A ver, ¿qué será la legitimación, compañeros? ¿O todos se están preparando para la feria? Doctor, tal vez un aportito más en caso del sujeto activo. Entonces, en este caso sería el Estado, el gobierno municipal. Por ejemplo, hay empresas de la basura, de la energía eléctrica, internet, del agua. Entonces, a mi parecer, eso sería los sujetos activos porque son legalmente establecidos, ¿no? Y a la vez son legítimos para poder eh, cobrar, ¿no? Esos aportes del sujeto Ujú. pasivo, doctor. Muy bien, sí, tienes mucha razón, Oscar, igual te estoy anotando la participación, ¿no? Efectivamente, el Estado tiene legitimación en el caso de los ejemplos que tú pones, pero también, volviendo al ejemplo de la propiedad horizontal, entonces, ¿quién tendría la legitimación para poder exigir el cumplimiento de la prestación? ¿Quién va a venir puerta por puerta a los diferentes departamentos? ¿Saben qué? ¿No? El ascensor se ha deteriorado, tiene que aportar 50 bolivianos para el mantenimiento, ¿no? ¿Quién va a venir? Obviamente es el conjunto el que tiene legitimación activa es el conjunto de los propietarios, pero como estos no pueden ejercer por sí, ¿no? El derecho, entonces designan al administrador y el administrador, en nombre y en representación de todos los copropietarios, es que hace efectivo el cumplimiento de esta prestación, ¿ya? Ahora, el sujeto activo tiene una relación o un vínculo con la cosa. Esa es la forma de determinar o de individualizar al sujeto activo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso del pago de impuestos, ¿quién es el sujeto activo? El sujeto activo es el gobierno municipal, ¿no? El gobierno municipal, porque nosotros tenemos que pagar
obligatoriamente, ¿no?, los impuestos anuales a la propiedad inmueble, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es, bueno, la estructura de las obligaciones propter-em, ya, tienen tres elementos, ¿no? Un elemento subjetivo que tiene que ver con el sujeto activo y el sujeto pasivo, porque depende de estos, ¿no? Por un lado, cumplir con la obligación, ¿no? Cumplir con la obligación y un sujeto activo, quien tiene derecho de exigir el cumplimiento de esta prestación, ¿no? Entonces, este es el elemento subjetivo. Ahora vamos a ver lo que es el elemento objetivo, ¿ya? El elemento objetivo. Entonces, en este caso, cuando hablamos del elemento objetivo, nos referimos a que una obligación propter-em tiene también obligaciones de dar, hacer o no hacer, ¿no? Cuando hay una obligación de dar, de entregar la cosa, ¿no? O de transferir, y junto con la transferencia o la entrega de la cosa, ¿no? También se debe cumplir, ¿no?, esta obligación accesoria, ¿no? Por ejemplo, pagar el impuesto a la sucesión, el impuesto sucesorio en el caso de que exista la sucesión hereditaria, ¿no? Hay que pagar ese impuesto. ¿Quién debe pagar? El beneficiario. En el caso de la compra y venta, ¿quién tiene que pagar el impuesto a la transferencia? La mala praxis hace que termine pagando el comprador, pero en realidad quien debería, de acuerdo a ley, pagar el impuesto a la transferencia debería ser el vendedor, ¿correcto? Debe ser el vendedor porque es quien se beneficia del precio de la transferencia. Entonces, ahí hay una obligación, ¿no?, de dar. Pero el derecho, la transmisión del derecho como tal, también va a hacer que el comprador, ¿no?, asuma otra obligación, ¿no? Otra obligación. No simplemente la obligación de mantener o de preservar el cuidado de las cosas, en el caso de los bienes, de los bienes muebles, ¿no? Porque ya va a estar bajo su cuidado la responsabilidad de su mantenimiento y su cuidado. Además de ello, va a contraer también la obligación de poder pagar los tributos, etcétera. Después, en las obligaciones de hacer, ya sabemos, ¿no? Puede ser una prestación de carácter personal, algún tipo de servicio, ¿no? Entonces, ahí también existe o se da el hecho de em, ese es el objeto de la obligación propter-em, ¿no? Es decir, de realizar alguna prestación, ¿no?, a favor del sujeto activo. Después, en las obligaciones de no hacer, obviamente, ¿no? Ahí hablaríamos en todo caso, de un deber de abstención, Por ejemplo, en el caso del propietario de la servidumbre, decíamos, ¿no? No puede el titular construir sobre ese espacio. ¿Por qué? Porque sobre su propiedad, lamentablemente, se ha constituido un derecho de servidumbre, ¿no? Un derecho de servidumbre que le impide ejercer plenamente su derecho propietario. Después tenemos la responsabilidad del sujeto pasivo. El deudor, ¿no?, en este caso el sujeto pasivo, responde por la obligación con la totalidad de sus bienes presentes o futuros. Y estos se constituyen en la garantía de la obligación, ¿no? ¿Qué pasa si usted, Oscar, deja de pagar impuestos a su propiedad inmueble por más de 10 años? Ya, le pongamos 5 años. ¿Qué va a hacer el sujeto activo? ¿Qué podría hacer el sujeto activo? Oscar, o A ver, cualquiera, a doctor. ver, cualquiera de ustedes que tenga alguna propiedad. A ver, si ustedes dejan de pagar impuestos durante 5 años, impuestos anuales a la propiedad inmueble, al margen de las multas que
corresponde por el incumplimiento de este deber, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿Mm? ¿Qué podría ocurrir? A ver, compañeros, simple lógica. Impuestos internos, doctor, no pierden nada. O sea, va a hacer cumplir al último, pues, si no prescribe, entonces hasta podría expropiar hasta donde sé, doctor. Más que expropiar, lo que va a hacer, te van a iniciar un proceso coactivo fiscal, ¿no? Un proceso coactivo fiscal y posteriormente, pues, se rematará la propiedad inmueble, ¿no? Y por eso decimos que eh, en el caso de la responsabilidad del sujeto pasivo, es decir, aquel que tiene la obligación de cumplir, ¿no? En este caso con el pago de los tributos por el hecho de ser titular de esa propiedad. Entonces, si no cumple con esta obligación, decimos que el sujeto pasivo responde con sus bienes presentes o futuros. Y el propio derecho, en este caso el hecho de ser titular de ese derecho, ¿no? Se constituye en garante o en garantía del sujeto activo. Es muy complicado. Hay muchas personas que piensan que pueden omitir, pueden escaparle al Estado, ¿no? Como dice Juan Ángel, impuestos internos nunca pierde, ¿no? Y eso es verdad. Yo conozco muchos amigos y tal vez a ustedes les ha pasado. Hace 20 años has vendido tu vehículo, ¿no? Pero de manera irresponsable nunca has firmado la minuta de compra y venta, ni te has percatado de que efectivamente en los registros del gobierno municipal ese bien, bien mueble, ya estés registrado a nombre del comprador. No lo has hecho, ¿no? Y a la fecha, después de 20 años, te percatas que debes, eh, qué sé yo, unos 200,000 bolivianos por concepto de impuestos. Ahora, alguien me dirá, pero usted nos decía que toda la falta de ejercicio de un derecho va a dar lugar a la prescripción. Puede ser que se haya interrumpido la prescripción, ¿no ven? Ustedes saben también eso. El gobierno municipal cada 5 años o cada 4 años te notifica, señor Juan Ángel, usted debe impuestos a su vehículo, bueno, debe impuestos de tal vehículo, ¿no? Te notifica y listo, y vos no haces caso, pero ya no está conmigo ese vehículo, yo ya lo he vendido, ¿qué me importa? Que lo rematen el vehículo, dices. Y va pasando otro tiempo, y llega un momento en el que ya la administración pública, ¿no? Te inicia un proceso coactivo y recién ahí tú quieres reaccionar y dices, ¿por qué han dispuesto la anotación preventiva de mi bien inmueble o de tu otro vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Es que nunca te has desprendido legalmente de tu derecho, ¿no? No te has desprendido. Entonces, cuando ustedes transfieran, sobre todo en el caso de vehículos, tienen que tener el cuidado de que esto efectivamente se produzca, ¿no? Se produzca el acto traslativo y se dé el cambio de nombre ante el gobierno municipal. Porque imagínense siquiera de que a la persona a la que tú le has vendido con un documento privado el vehículo haya protagonizado un accidente de tránsito y después se haya dado a la fuga. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a averiguar a través de las oficinas de tránsito a quién le corresponde esa placa, quién figura como propietario de ese motorizado. Entonces va a parecer que había sido de Oscar. Listo. Y Oscar, sin que haya tenido ninguna participación en aquel hecho, ni siquiera haya tenido conocimiento, ¿no? Va a tener que responder, asumir la responsabilidad de esa obligación. Y si no lo hace, pueden anotar preventivamente tu propiedad, ¿no? Inmueble u otra propiedad, porque no has cumplido con esa obligación. ¿Ya? Entonces, no es tan sencillo como parece, ¿no? Porque ya, bueno, yo ya lo he vendido y ya me he liberado de la obligación.
Hay que liberarse de la obligación, pero hay que hacerlo correctamente, ¿no? Por conducto regular, como se dice. Ya. Tal vez alguna pregunta, duda. Doctor, eh, Dígame. entonces, si bien hemos dado un ejemplo de derechos de un inmueble, entonces esto de la movilidad también sería, ¿no? De una obligación Rotterdam, mueble, ¿no? Sí. En el caso de la movilidad, ¿no, doctor? Otro Mm. ejemplo, A ver, por ejemplo, tú tenías una licencia de funcionamiento, ¿no? Una licencia, tenías una tienda, ¿no? Y ya sea de cualquier naturaleza. Y listo, tienes la licencia y al haber obtenido la licencia de funcionamiento, tienes la obligación de contribuir, ¿no? Periódicamente al municipio, ¿no? O si has obtenido un NIT. Entonces, mucha gente cree que simplemente es sacar el NIT y listo, y feliz, no pasa nada, ¿no? Y no es así, porque tienes que declarar anualmente, hay que hacer la declaración de la utilidad de impuestos, ¿no? Utilidad, bueno, no sé cómo se llama esto, impuestos a la utilidad, ¿no? Y eso se hace periódicamente, cada año. Así no hayas generado un solo centavo, pero aún así tienes que ir a impuestos y hacer esta tu declaración. Si tú no lo haces, te van a empezar a generar multa por incumplimiento de deberes formales. Esto es incumplimiento de un deber formal, ¿no? En el caso de las patentes o de las autorizaciones, de igual manera, si no haces, por más que digas, no, pero no estoy trabajando, no he abierto, listo, que me clausuren, no tengo problema, no simplemente acaba con una clausura, sino que la obligación, esta que viene siendo accesoria, no podría generarte más de un dolor de cabeza más adelante. Entonces, hay que tener bastante cuidado. No olvidemos, si recordamos un poquito el concepto de obligación, Propterem dice que sigue al derecho, ¿no? Principal, ¿no? Sigue al derecho principal. Y si tú de pronto has transferido un derecho, el nuevo que adquiera o ingrese en posesión de ese derecho también puede ser obligado, ¿no? Al cumplimiento de esa obligación. ¿Ya? Bien, vamos Doctor, entonces. Sí, adelante, por favor. una consultita. Hace rato no me ha quedado muy claro. Usted estaba comentando, por ejemplo, cuando hacemos transferencia tanto de movilidad, de un bien inmueble también, eh, ¿quién tiene que pagar? ¿No? Siempre nos preguntamos, por ejemplo, yo me he comprado movilidad y la ley, ¿qué dice? Dice, no, siempre nos preguntamos entonces, pero el que, el que se está adquiriendo, por ejemplo, la movilidad, paga, ¿no? Hasta a los doctores. Ahora, en casos de las transferencias igual, pero cuando nosotros seamos ya ejerciendo nuestras funciones como abogados, ¿cómo deberíamos orientarle? Porque debe haber un artículo en el Código Civil, no sé en dónde más. Entonces, así para que nosotros orientemos también, porque tiene que ser muy clarito este punto, doctor, no, todavía no me ha quedado muy claro. Tu micrófono, doctor, no se escucha. Perdón, lo tenía apagado. Gracias, Oscar. Em, ¿Quién es la persona que se beneficia con el pago de la transferencia? El vendedor. Por lo tanto, el sujeto pasivo de la obligación es el vendedor. Es el vendedor el que debe pagar el impuesto a la transferencia. Ahí no hay ningún punto de discusión, eso dice la ley, lo dice. En este momento no tengo eh, pero ¿qué dice el concepto de obligación? El concepto de obligación dice, ¿no es cierto?
La obligación es la facultad que tiene el acreedor de constreñir, ¿no?, al deudor el cumplimiento de una prestación positiva o negativa. En este caso, ¿quién es el obligado? La persona que se está beneficiando, ¿no? Es quien debe tributar. Es quien debe tributar. Y en este caso, la mala praxis ha hecho que en nuestro país, ¿no?, usualmente termine aceptando esta carga o cumpliendo con esta carga el vendedor. Pero si ustedes revisan en los hechos, se hace figurar como que el vendedor hubiera cumplido con esta obligación. A ver, por curiosidad, vea su impuesto de transferencia y ahí va a ver que no dice Oscar Vázquez, sino dice el nombre del vendedor. Solo que en la práctica, ¿no? Se hace que el vendedor termina asumiendo esta obligación, pero en realidad quien está obligado a pagar el impuesto, el impuesto a la transferencia es el vendedor, porque él es el hecho, el sujeto generador de la obligación, no el comprador, no el comprador, el vendedor. Entonces, ahí quien debe pagar el impuesto a la transferencia es el vendedor. Ahora, cuando usted acepta la herencia, ¿no? Cuando usted acepta la herencia, termina pagando aquel que se termina beneficiando de los bienes patrimoniales del causante, y en este caso viene siendo el heredero, ¿no? Entonces, esto nunca lo olviden. Quien tiene la obligación de cumplir con la obligación es aquel que se beneficia, ¿ya? Es aquel que se beneficia, ¿no? Es aquel que se beneficia, es aquel que es titular del derecho, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, para la próxima clase yo le voy a decir exactamente cuál es el artículo del cual usted va a poder o le va a poder decir eh, en este caso a su cliente, ¿no?, del por qué el vendedor debería pagar, ¿no? Y esto, ¿por qué se da en la práctica que el vendedor o el comprador termina pagando? Porque dicen, pero te has rebajado, ¿no? Te estoy rebajando, no sé, $2,000, $3,000. Listo. Y el otro por la necesidad o también convencido por la errónea idea que ha ido pasando de generación en generación, ¿no? Porque esto no viene de ahora, viene de varios años atrás, ¿no? Esta forma en la que se hace que el vendedor, perdón, el comprador pueda asumir la obligación de pagar el impuesto a la transferencia, se ha vuelto una mala práctica, ¿no? Pero tienes toda la razón en sentido de que debería ser el comprador el que termine pagando la obligación. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es la naturaleza jurídica, las obligaciones propter. Hay varios criterios al respecto. Algunos dicen o siguen de que sería la obligación propter sería o estaría en la categoría híbrida, intermedia entre los derechos, entre las obligaciones de, reales y las obligaciones personales, ¿no? Es decir, eh, toma de ambos, dicen, ¿no? De tal manera que el vínculo que establece la cosa con la persona, ¿no?, también acarrea una obligación accesoria, ¿ya? En relación a la persona que ejerce el derecho, ¿no? Y esas obligaciones accesorias lo hemos visto anteriormente, ¿no? De mantener, de contribuir al mantenimiento de espacios comunes, etcétera, etcétera, pagar impuestos, ¿no? Entonces, el tener el derecho real hace que surja esta obligación, porque si no tuviéramos el derecho como tal, ¿no? No existiera la obligación de la obligación propter, es decir, no teníamos la obligación accesoria de pagar impuestos, de pagar otras circunstancias. ¿Qué dice la otra concepción? Los otros dicen, en cambio, que se trata de una obligación real, dicen, ¿no? Y consideran eh,
que esto sería una obligación, ¿no? Una obligación real. ¿Por qué? Porque surge precisamente porque uno tiene un derecho de propiedad. Porque si no existiera el derecho de propiedad, no existiría la obligación, dice. Ahora, finalmente, hay otro que yo comparto también, ¿no? Es el hecho de que las obligaciones propteren son relaciones obligatorias de carácter legal, porque muchas de ellas surgen de la ley y van más allá de las particularidades por el simple hecho de que sea propietario, ¿no? Hoy alcanzan o están regidas por los principios rectores del derecho, ¿no? No simplemente el hecho de que seas propietario va a generar que seas, que tengas la obligación, sino el ser humano como tal, como habíamos visto cotidianamente, establece una serie de relaciones, ¿no? Todos los días establecemos, contraemos o ejercemos derechos y también adquirimos obligaciones. Por ejemplo, yo entro a un restaurante, pido un almuerzo y tengo la obligación de pagar, ¿no? Y además de la obligación de pagar, ¿no? Por el hecho de haber, a ver, el ejemplo más sencillo, a ver, si yo voy al banco, ¿no? Y retiro más allá de los 1.000 bolivianos, bueno, ya diré más allá de los 10.000 bolivianos, ¿no? De acuerdo a ley, tengo la obligación además se me va a deducir, ¿no? Sin que se me consulte siquiera, ¿no? Pero esta es una obligación que tengo, ¿no? De deducirme un determinado monto. Entonces, independientemente, ¿no? De que uno en este caso el titular, puede ejercer el derecho, pero estas obligaciones surgen precisamente de la ley, ¿no? Surgen de la ley. Vamos a ver lo que es, para mejor comprensión, las características de lo que son las obligaciones propteren. Por un lado es accesoria, ¿ya? Segundo, hay la determinación del sujeto pasivo y la transmisión de la obligación, ¿no? La transmisión de la obligación y también, obviamente, se puede dar por la renuncia y el abandono. ¿Por qué es accesoria? A ver, veamos la primera característica. Es accesoria porque estas obligaciones no surgirían si no hubiera un derecho real, porque lo que trasciende es el derecho, la titularidad, ¿no? Entonces, la obligación propteren va a acompañar a la transmisión de ese derecho. La persona que adquiere el derecho también asumirá la obligación, ¿no? Ludovico Barrasi nos dice, las obligaciones propteren son accesorias porque acompañan a la titularidad de un derecho real. Es accesorio porque éstas acompañan a algo que se toma como algo esencial en función del interés, ¿no? Entonces, de esa manera. ¿Por qué acompaña? ¿O por qué es accesorio? Porque sigue la suerte del principal, ¿no? Hay una obligación principal y hay una obligación que acompaña a esa obligación principal o a ese derecho principal, ¿no? Si el derecho principal desaparece, también desaparecerá la obligación propteren, es decir, desaparecerá la obligación de pagar el impuesto, desaparecerá la obligación de contribuir al aseo urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser que perezca el derecho o se extinga un derecho real, de tal manera que también se extinguirá la obligación propteren. Eso es lo que, por eso se dice, sigue la suerte del principal. Habíamos hablado de la determinación del sujeto pasivo y esto se determina, ¿no? Justamente por la titularidad, por la utilidad, el beneficio que pueda generar una determinada persona. Pero no es,
la persona, es decir, no interesa mucho, digamos, quién es la persona, sino el hecho de que se cumpla con la obligación, ¿no? Se va a generar una serie de deberes, ¿no? Necesariamente apreciables económicamente. Ya, todo aquel que se beneficie de algún derecho también tiene la obligación de cumplir con la obligación, ¿no? Accesoria, que en este caso viene siendo la obligación propterente. ¿Y cómo se libera uno de la obligación propterente? Puede darse por renuncia, por abandono, ¿no? Esto va a dar lugar a la liberación de la obligación propterente. ¿Y cómo se transmite la obligación? La obligación propterente se transmite, pues, ¿no? A través de una transferencia, a través de la sucesión hereditaria o a través también de, en este caso puede ser dispuesta por ley, ¿no? Eh, en el caso de, por ejemplo, del mantenimiento o perdón, del incremento eh, de ciertas tasas que puede imponer el Estado, ¿no? Al conjunto de la sociedad, a los administrados. Entonces, ahí se va transmitiendo, bueno, a los hijos o al nuevo titular, ¿no? Esa es la manera. Evidentemente, no vamos a no adentrarnos en demasía en este tema, debido a que, bueno, pues lo interesante de esto es que nadie puede liberarse, ¿no? Si uno es titular de algún derecho, indudablemente al margen que esté de acuerdo o no, se va a ver forzado de cumplir con la obligación propter, con la obligación accesoria, ¿no? Que sigue a lo principal. Bueno, estimados compañeros, por ahí hemos terminado hasta aquí lo que vendría a ser el tema número 17, que es relativamente es corto, es corto. Esas son las obligaciones propteren. Ya a la próxima clase vamos a ingresar a lo que es las obligaciones condicionales, que sí son bastante interesantes de analizar también. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la condición? A ver, les voy adelantando un poquito. La condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho, ¿no? Yo les dijera una condición en este momento. Si alguien logra obtener un premio en la feria científica, ¿no? De la carrera de Derecho, le voy a regalar 5 puntos, ¿no? Esa es una condición. Si alguien me muestra que hubiera obtenido un premio en la feria científica, no, va a ser acreedor de 5 puntos. ¿Listo? Ahí vamos a ver si se cumple la obligación o cómo se cumple o cómo se extingue, ¿no? Decimos, es un acontecimiento futuro e incierto del cual va a depender el nacimiento de un derecho o la extinción de un derecho, ¿no? Muy bien. Nos vemos el próximo lunes, estimados compañeros. Como siempre, que tengan un excelente fin de semana. Por favor, no dejen de repasar sus textos, no dejen de repasar el Código Civil. Vamos a ir a adentrarnos la próxima clase a lo que son las obligaciones condicionales. Hasta entonces, compañeros, éxitos en su feria científica. Está Hasta luego, apuntado a los doctor. 5 puntos, doctor. No, que es un acuerdo para usted, para todos. Esto es un compromiso mío. Si ustedes consiguen eso, pues vamos a analizando ya en el tema correspondiente. Ustedes van a tener el derecho de exigir el cumplimiento, ¿no? Voy a ver si se cumple la condición y ahí vamos a también cumplir con lo que se ha acordado. Muy bien, ahora sí, que tengan un excelente día. Hasta luego.